Recomendaciones para cuidar tu salud mental y redes sociales. Para manejar las redes sociales y proteger tu salud mental, establece límites de tiempo. Sé consciente del contenido que consumes. Desactiva notificaciones. Prioriza las conexiones en persona y la actividad física. Y no dudes en buscar apoyo profesional si lo requieres. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra mesa de conclusiones hablando sobre este tema tan interesante. Y bueno, Vero, pues yo sigo preocupada por nuestros jóvenes, sobre todo los adolescentes, quienes pues apenas se encuentran construyendo su propia identidad, ¿no? Y ¿tú qué nos puedes decir sobre cómo llegan a influir las redes sociales para que ellos puedan formar su propia identidad? Sí, así como lo comentabas, la formación, el saber quiénes somos, empieza e inicia y es como en una forma muy intensa en la adolescencia. Aún así, por ejemplo, nosotros como adultos igual estamos construyendo y reconstruyéndonos constantemente. Es decir, nuestra identidad se va a ir formando a partir de las experiencias que vamos teniendo y cómo nos vamos manejando en la vida, ¿ok? Pero entonces, si en la juventud, en la adolescencia, es más intensa la creación o el poder identificarte con alguien o con quién soy, yo voy buscando en las herramientas que tengo alrededor. Por eso se decía, por ejemplo, que los adolescentes generalmente empiezan a dejarle de hacer menos caso a los padres y empiezan a hacerle más caso a los amigos, ¿sabes? Y quienes tenemos que cuidar en esa zona es a los amigos. Si tú más que preguntarle a él cómo te va, es con quién te estás juntando, ¿sabes? Y con quién estás reuniéndote, porque ellos influyen mucho en esta identidad. Es normal, es natural, así nos pasa a todos, nos pasó a nosotros, ¿no? Es normal. Pero ahora ya no nada más es las personas que me rodean en la escuela o mis vecinos alrededor, ya también es a quienes veo, a quienes sigo en Insta, en diferentes redes. Y ellos van definiendo y diciendo cómo se supone que yo debo de ser. Entonces, ya no nada más es que tú estés en una zona, por ejemplo, económicamente media, ¿no? Con personas que más o menos tienen el mismo nivel, que ya están en la prepa todos, ¿no? Y que están estudiando. Y entonces tú tienes como cierto control como padre de decir, bueno, se está relacionando con ese tipo de niños y están empezando a tener este tipo de actividades, ¿sale? Pero en las redes nosotros no sabemos qué están viendo, porque es la realidad. Por más candados que pongamos, por más cosas que hagamos, no sabemos a quiénes están siguiendo. Y ellos pueden provocar una influencia muy importante en lo que voy haciendo. Por eso es súper importante que ustedes como padres o que nosotros como padres estemos observando a nuestros hijos cualquier cambio de comportamiento. ¿Saben? Hay cambios de comportamiento que ellos, por más que quieran ocultarlos, se notan. ¿Saben? Entonces podemos empezar a notar que mi hija, por ejemplo, está empezando a adelgazar de una manera que no corresponde. No corresponde, porque no nos hemos puesto a dieta, porque no hemos hecho nada, porque no está yendo a hacer ejercicio y de pronto está bajando de peso. Entonces es o está enferma, ya sabes, o está pasando algo. Pero es eso, es nosotros estar observando. Y puede llegar, porque me han tocado casos así, en donde después de un año que ya ha bajado un montonal de peso, descubren que está siguiendo puras cuentas, ¿no? De que les van enseñando cómo hacer ese tipo de cosas, ¿saben? Entonces, es imposible que nosotros podamos tener control absoluto de todo lo que sucede en redes o todo lo que ellos están viendo, pero sí podemos tener control en lo que observamos en nuestros hijos. Y se nota, ellos no tienen tantas maneras de poder ocultar, no son tan buenos todavía para poder fingir ciertas cosas. Entonces, mientras nosotros sigamos observando a nuestros hijos, nosotros podemos estar un poco en tranquilidad, pensando más o menos en dónde están y qué están haciendo, ¿no? Cómo se están desarrollando. Y una cosa muy importante, de verdad, que no dejen de ver a sus amigos. Tienen que salir físicamente con sus amigos. Es importante que no dejen de estar con ellos por verlos en redes. Porque hay muchos que siguen en contacto, pero en redes, ¿no? Están jugando juntos y cosas así. No, físicamente las reuniones sociales, el ir a tomar al cine, el salir a un parque,
es vital actualmente con la juventud. Y creo que es algo, digo, y se lo aplaudo, digo, a veces dices, no, es que salir es muy peligroso, pero el entorno forma parte, digo, nosotros vivíamos en la calle. Así es. A nosotros un chiflido de nuestra mamá nos regresaba a la casa y decía, y la amenaza era no sales. Ahora hay que quitarle el celular para que salga. Y sacarlo a fuerzas y cerrar la puerta y decir, así es, regresas en tanto tiempo. Sí, y cuando tocan el timbre de la casa y preguntan que si va a salir a jugar tu hijo y te dice, ay no, qué flojera, tú dices, híjole, en mi tiempo era inevitable que pudiéramos dar este paso, pero yo hice una pregunta antes de que Anaí entráramos a cuadro de todo esto. Dejar focos de alerta. Tú dices, ver la conducta. ¿Qué otros focos de alerta? Deshabilitar una aplicación en un niño con un comportamiento. Sería maravilloso, por ejemplo, dar esos espacios que hubiera dentro de las reglas, que dentro de las reglas en casa sea, por ejemplo, a la hora de la comida, que todos vamos a comer, se quitan los celulares y no nada más va a ser comida, porque no vas a comer en 10 minutos, ya sabes, y sobremesa, ¿no? Es decir, la próxima hora va a haber un break. Y después lo regresas, 3 horitas, que estén entretenidos en lo que sea, y después se lo quitas otra vez 1 hora. ¿Sabes? Y es como dar estos descansos, también puede ser muy útil. Obligados, ¿no? Obligados. Ellos no van a querer. Deben de aclararlo, o sea, ellos no van a querer. Y obviamente, en la medida en que entre más tarde les permitan tener este tipo de ya suelto el celular, ¿saben? Porque muchas veces, o sea, ya es necesario. Los niños de primaria, ya hay muchas tareas, muchas escuelas que utilizan estos medios para ya poder continuar el aprendizaje. Entonces, ya es muy difícil controlarlo tanto, pero, por ejemplo, puede ser solamente para cosas de la escuela, estar todo al pendiente y después se lo quitas y juega, ¿no? A los niños de primaria, por ejemplo. Ya en secundaria, sí dejárselo, pero entonces quitárselo de manera intermitente en algunos momentos. Es decir, hay horas, ¿cómo las quieres utilizar? Tienes derecho a 4 horas al día. ¿Las quieres todas juntas? Va a ser 1 hora y 1 hora. ¿Las quieres mejor en la noche? ¿Sabes? Es ver y tener ciertos parámetros como de control para que no todo sean estas actividades. O también, bueno, las actividades deportivas son esenciales, ¿sabes? Si un niño se va a un partido de fútbol americano, va a tener 2 horas, 3 horas sin celular. Eso es un hecho. ¿Saben? Si va a natación, si va a karate, estas actividades deportivas te ayudan muchísimo para quitarte ese medio un rato. Estar en el auto, generalmente todos en el auto están, ya sabes, en sus celulares. Entonces es poner ciertas reglas. No podemos negar que esto va a ser parte de su vida. Es la nueva etapa, ¿no? No podemos negarlo, pero sí podemos controlar un poco el saber cuánto tiempo y cómo usarlos, ¿no? El cómo sí, de hacerlo responsablemente, Sí. ¿no crees, Anaí? Así es, y pues también importante que depende de la situación que estés viviendo, cómo esa parte te va siguiendo en las redes sociales, ¿no? Ajá. O sea, y si tú estás en una etapa de depresión, cómo esos pensamientos negativos te empiezan a manipular. Más sin embargo, estás positivo, pones un mensaje de aliento, cómo te siguen las cosas positivas, ¿no? Sí, el algoritmo que utilizan todas las redes, esta parte de inteligencia artificial que ya está siendo como muy útil, también es muy tramposa porque si tú estás en un momento triste por algo sucedió y estás triste, no estás en depresión, no nada, solo estás triste. Y le preguntas a ChatGPT o buscas específicamente a alguien que hable acerca de la tristeza o te detienes, ¿no? En un video que está hablando de, ¿te sientes triste? ¿Ya sabes? Le diste en like. ese momento, le diste like, en ese momento el algoritmo empieza a funcionar. Entonces empiezan a llegar más información acerca de la tristeza, ¿sabes? Y tú a lo mejor estabas solamente en un momento de vida, pero empiezas a ver información aquí, en otra red, en otra red, en otra red, porque de alguna manera se comunican, que yo todavía no entiendo eso, ¿no? Pero, y empieza a salirte como de diferentes medios. Y entonces, en tu cabeza empieza a estar solo el tema de la tristeza, ¿no? Está ahí, el tema de la tristeza. Y entonces puede ser muy engañoso porque de repente hay un video que te sale ahí perdido,
acerca de, ¿sabes lo que podrías hacer con tu tristeza? Igual si ya quieres terminar tu vida, ya sabes, si empezar así, te quedaste a verlo, el algoritmo se carga y empiezan a hablar acerca de muchos temas que no queremos escuchar o que no queremos que los chavos estén como tan al pendiente de esto y te lleva, ¿saben? Entonces, vuelvo a lo mismo, si lo utilizas de una manera que te dé, que te aporte, que te llene de información, que aprendas cosas nuevas, que cada vez que lo veas te rías, la pases bien, te dé gusto, o lo veas como esperanza de, o sea, estos youtubers ya están, no sé, en Italia y se ve súper bonito, ay, qué bonito sería conocer Italia. Eso es diferente al, o sea, porque yo no estoy viviendo eso, porque yo no tengo eso, porque yo, sí me explico, es diferente. Entonces, es la manera en cómo utilizamos estos medios, pero definitivamente influyen. Pues aspecto importante que tenemos que usar, y usted que nos ve en casita, aprendamos de alguna manera y acerquémonos a los profesionales para utilizar herramientas como las redes de manera responsable. Vamos a irnos a la sección de glosario con Renata y con Lalo y continuamos Torre Médica. Muy bien, gracias. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades en esta gustadísima sección que ya está comprobado, es la que mayor rating tiene del programa y créame que se lo agradecemos, ¿no? Lo que quisieron decir o la traducción de lo que nuestros conductores y hoy nuestra experta, la licenciada Vero Reyes, tuvieron a bien en compartir respecto al tema de salud mental y redes sociales. Tengo el gusto de compartir este espacio de trabajo con Renata Solorio. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy feliz de estar otra vez aquí. Qué bueno, muchísimas gracias y ciertamente saludos a Giovanna también, que más adelante estaremos platicando con ella, y por supuesto a las fuerzas básicas de medicina de la Facultad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿o no? Así es. Saludos a los tecos. Bien, comenzamos con las palabras que vamos a buscar a traducir. Ansiedad es como cuando usted de repente le va a cierto equipo rojinegro, a cierto equipo rojiblanco y comienza a tener esa sudoración, ese nerviosismo, cuando en realidad no es una situación real o algo que vaya a acontecer. Bueno, esa es la ansiedad. Ahora pasamos a identidad, la cual es lo que nos define como personas, quiénes somos, cómo pensamos y lo que sentimos, y también cómo nos percibimos y nos vemos a nosotros mismos. El siguiente término es autoestima y es la forma en que nos valoramos como tal, ¿no? Esto es, si creemos en nosotros, normalmente las cosas salen bien, pero si nosotros mismos solo somos los primeros en boicotearnos, las cosas se vuelven complejas. Ahora tenemos redes sociales, las cuales son plataformas en internet donde las personas las utilizan para comunicarse, compartir información, compartir fotos, videos y opiniones. Unos ejemplos que tenemos son Facebook, Instagram, X, entre otros. Depresión es el siguiente término, y la depresión no solo es estar triste, es ese estado en el que la persona pierde prácticamente el interés por aquello que disfrutaba, por aquello que amaba, y muchas veces ni siquiera puede o quiere levantarse de la cama. Ahora tenemos adicción, la cual es la necesidad fuerte o difícil de controlar hacia una situación o actividad, aunque puede causar problemas en nuestra actividad diaria, como por ejemplo puede haber adicciones a las redes sociales. Y el último término, saludos a la doctora Anaí Camacho, es consumo digital, y es el acto o el hecho de visitar cualquier tipo de red social y desde luego consumir el contenido que se genera en la misma. De esta forma, estamos llegando al final de este espacio, de este programa. Renata, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias, y recuerden que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades. Hasta luego.